La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 2 minutos. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora punto 5 en los 1490 del AM, también a través de nuestras plataformas digitales de Facebook, nuestro canal de YouTube, nuestra estación online de www.aldianoticiasconjohndidier.com, los hechos más importantes de las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo, para hoy miércoles 23 de abril, Día del Idioma del año 2025. Atención que la noticia la entrega el excanciller Álvaro Leiva en una dura carta que le ha enviado el excanciller Álvaro Leiva al presidente de la República, Gustavo Petro. En esta carta habla de Benedetti, Laura Sarabia, la drogadicción del presidente, dice que tiene problemas de drogadicción, y por supuesto del gobierno. Álvaro Leiva reveló varios detalles de la vida del presidente Gustavo Petro y del manejo del gabinete presidencial. El excanciller Álvaro Leiva publicó en la mañana de este miércoles 23 de abril una dura carta que envió al presidente Gustavo Petro y en la que tocó varios temas, entre ellos el conflicto entre Laura Sarabia y Armando Benedetti, desapariciones del mandatario en Francia y un problema de drogadicción. Precisamente uno de los puntos más polémicos que planteó Leiva en su texto es a la vez que en la que supuestamente el presidente Petro se desapareció en París, algo que al exministro le produce desazón y desconcierto. La ocasión en que usted se desapareció 2 días en París durante una visita oficial, como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como canciller, y mucho más cuando supe dónde había estado, indicó en esta carta el ex canciller Álvaro Leiva. Vamos a mostrar en nuestra transmisión que hacemos para plataformas digitales la carta de 4 páginas, una carta bastante voluminosa, la que ha revelado el ex canciller. Así que Al Día Noticias destaca aquí la dura carta y de 4 páginas que envió el ex canciller Álvaro Leiva al presidente Gustavo Petro, en la que le hace reparos a su desempeño como jefe de Estado y a su vida personal. Reveló que fue en París donde pudo confirmar que él tenía problema de drogadicción. Así que el mismo Álvaro Leiva en su cuenta de X tituló Ciudadanas, Ciudadanos. Me permito darles a conocer la carta que hice llegar ayer, 22 de abril del año en curso, al señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Rego. Incluyo el sello comprobante de recibo en la presidencia, hora 1:52 de la tarde. Aquí vemos la carta de una primera página con párrafos muy extensos. No se trata pues de leerla hoy toda, vamos a irnos a las páginas. Eso, acá arranca, está la primera página y aparece el sello de radicado, Álvaro Leiva Durán, con papel membreteado con su nombre. Segunda página, esta sería la tercera página y esta es la cuarta página donde aparece su firma. Pues realmente en esta carta por lo menos son 10 demoledoras y gravísimas revelaciones para el país que hace el ex canciller Álvaro Leiva en la carta que ha dirigido al presidente Gustavo Petro. Destacamos 10 puntos rápidamente porque no alcanzaríamos a leerla toda. Fue en París, comillas, todo lo que voy a decir es en comillas porque lo vamos a leer textualmente. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de drogadicción. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar. La ocasión en que usted se desapareció 2 días en París, momentos embarazosos para mí como canciller y mucho más cuando supe en dónde había estado. 2. Ha caído usted en muy frecuentes tiempos de soledad, ansiedad, depresión y otras manifestaciones de difícil superación,
algunas de alto riesgo. 3. Sus últimas intervenciones públicas constituyen un abuso de poder. 4. Dice que nunca se lo cruzó en el M-19, a pesar de que Leiva tuvo estrecha relación con los jefes de ese grupo. No pertenecía usted a sus primeras filas, le dice Álvaro Leiva a Gustavo Petro, de que él nunca estuvo en las primeras filas. En eso coincide con Carlos Alonso Lucio, quien también fue del M-19, dice que Petro, por allá lejos, que él no tenía mucha incidencia en la directiva de la organización. 5. Afirma que nunca se pudieron sentar, dice Álvaro Leiva, afirma que nunca se pudieron sentar, comillas, para trazar la política exterior del Estado. Cierra comillas. Cuando iba a buscarlo, Laura Sarabia, conocida de autos, me hacía esperar por horas. Ella era la dueña de su tiempo y le satisfacía algunas necesidades personales. No se sabe qué necesidades personales, lo deja ahí entre comillas. 6. De Benedetti, dice el ex canciller, concluí que se trataba de un enfermo. Sigue igual. 7. Usted sigue siendo víctima de esos cuestionados funcionarios, Sarabia y Benedetti. 8. No mide adecuadamente el alcance de sus palabras. Incita con todo ello a la lucha de clases. 9. Por lo pronto, presidente, desvincule a quienes han abusado de usted, que le han hecho y continúan haciendo terrible daño. 10. El presidente de Ecopetrol, Benedetti, y la señora Sarabia, dícese de ellos que lo tienen secuestrado. Así que ese es como un resumen rápido que hacemos de este documento que estamos viendo en pantalla, donde se evidencia que el ex canciller pues hace duras críticas al presidente de la República por esta situación. Pues hay que decir que el mismo presidente de la República ya le ha contestado al ex canciller Álvaro Leiva. Eso sí, no negó, nunca dijo en la respuesta, yo no soy drogadicto o yo no tengo problemas de consumo. Dije, no, yo me perdí en París porque había museos y me fui a ver museos. Esa es la respuesta. Así que Gustavo Petro respondió a la carta de Leiva. ¿Es que París no tiene parques, museos, librerías? El presidente Petro respondió de esta manera a la dura carta de Álvaro Leiva y explicó por qué se desapareció 2 días en París, según el ex canciller. El presidente Gustavo Petro respondió a la carta que publicó el ex canciller Álvaro Leiva en la mañana de este miércoles 23 de abril y en la que hizo duras afirmaciones contra el mandatario. Incluso mencionó que jefe de Estado colombiano se perdió 2 días en París, en Francia. En la carta, Leiva relató cómo el presidente Petro, durante una visita de Estado a París, desapareció por 2 días. Expresó que en ese momento se había dado cuenta que el mandatario tenía problemas de drogadicción. Ante esto, Petro escribió en su cuenta de X: ¿es que París no tiene parques, museos, librerías más interesantes que el escritor para pasar 2 días? Casi todo en París es más interesante, respondió el mandatario en su cuenta de X, de manera que esa ha sido la respuesta que ha entregado el presidente en 3 escuetos párrafos. Así que es que ¿acaso no tengo hijas y nietas en París? Muchísimo más interesante que el escritor. Esa fue entonces la respuesta que ha publicado el presidente Gustavo Petro. Vamos a compartir esta respuesta que ha dado el presidente para que también quienes son fans y son petristas, pues demos la otra cara de la moneda, no solamente la denuncia que está haciendo Álvaro Leiva. Ahí está entonces el tuit que ha publicado de respuesta el presidente, 3 párrafos muy cortitos, pues hablando de que si no hay parques, no hay museos en París, que son más interesantes que un escritor, y que también tiene hijas y tiene nietas, pero en ningún momento dice lo de la drogadicción, por ejemplo, nunca dice que no es cierto, simplemente que se perdió 2 días porque fue a visitar museos y parques. A esto le contesta la concejal de Bogotá. Presidente Gustavo Petro, ante las afirmaciones del ex canciller Leiva, el país merece claridad. ¿Tiene usted un problema de consumo problemático de sustancias? No es un señalamiento
es una preocupación de salud pública. De ser cierto, su estado requiere de atención urgente. Esto estaría afectando su capacidad para ejercer sus funciones. Los ejemplos de sus desapariciones y faltas a su agenda son múltiples. La transparencia es lo mínimo que merece Colombia, dice la concejal de Bogotá, Diana Diago. También el concejal de Bogotá, Papo Amin, ha hecho una publicación el concejal Papo Amin, que dice lo siguiente: la pregunta es sencilla, presidente Gustavo Petro, ¿tiene o no problemas con las drogas? Su vida personal no puede llegar a interferir en su papel como mandatario de todos los colombianos. Dígale la verdad al país, y anexa el concejal, pues la carta que hemos nosotros también mostrado y que además hemos dado retweet en esta cuenta, porque es información oficial, al igual que le hemos dado retweet a la respuesta que hace el presidente Gustavo Petro a estos señalamientos graves que hace el ex canciller de la República, Álvaro Leiva. Así que estas pues algunas de las noticias o uno de los hechos más importantes y que destacamos a esta hora aquí en Al Día Noticias. También en otros hechos se ha presentado una emergencia en el municipio de Soacha por una casa de 4 pisos que se desplomó. Por lo menos 3 personas resultaron heridas por la repentina caída del inmueble. Inicialmente se informa que hay una niña de 13 años entre los lesionados. Esa una de las noticias de Cundinamarca, esta emergencia que se registró en la mañana de este miércoles 23 de abril en la comuna 4 del municipio de Soacha, pegadito a Bogotá, municipio vecino a Bogotá, por el desplome de una casa de 4 pisos. Por lo menos 3 personas, entre ellas una niña de 13 años, resultaron heridas por la caída de los muros. Preliminarmente, además de la menor de edad, se dice que también sufrió heridas una mujer de 43 años que estaba inconsciente al ser llevada a un centro médico y un joven de 20 años. Al momento del derrumbe, dentro de la vivienda se encontraban en el primer piso una persona, en el segundo 4 personas que fueron las más afectadas y en el tercer piso había 4 personas. Estamos pendientes de información que nos haga llegar la alcaldía del municipio de Soacha a raíz de esta emergencia. Emergencia, la de la fiebre amarilla. En el departamento del Tolima está su epicentro, aunque hay casos en todo el país. La alcaldesa de Ibagué pidió cerco epidemiológico por contagio de fiebre amarilla de una adolescente, que ha sido el primer caso que se ha confirmado en la ciudad de Ibagué. En Ibagué, el reciente caso de fiebre amarilla ha generado inquietudes sobre la salud pública. La alcaldesa de Ibagué, Joana Aranda, abordó el caso de contagio por fiebre amarilla que ha puesto en alerta a la población. Una joven de 15 años fue dada de alta tras su tratamiento, pero el evento ha destapado una serie de preocupaciones respecto al estado de salud pública en la ciudad. En noticias internacionales, trasladan el cuerpo del Papa Francisco hasta la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La sencillez del rito y la masiva afluencia de fieles reflejan el legado de cercanía y humildad que caracterizó su pontificado. El féretro del Papa Francisco llegó a la Basílica de San Pedro, donde a partir de las 11 de la mañana, hora de Roma, los fieles le dan su último adiós. Fue trasladado desde la residencia de Santa Marta con la compañía de una decena de cardenales y de guardias suizos en procesión. Así que sobre las 9 de la mañana, hora de Roma, comenzó el traslado del féretro del Papa Francisco desde la residencia de Santa Marta hacia la Basílica de San Pedro, donde los fieles podrán darle su último adiós. Recordemos que el funeral del Papa está previsto para que se haga el día sábado, funeral al que asistirán varios mandatarios de diversas partes del mundo. También tenemos noticias del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. El ministro del Trabajo, en relación a la consulta popular, ha dicho que el Senado se pronuncia sobre solicitud de convocatoria a consulta, no sobre preguntas.
no está el Senado, según el ministro, capacitado para decir si la pregunta es o no pertinente, si la van a corregir, si le van a quitar una coma, poner una coma, un artículo, o eso no es la facultad del Congreso. El Congreso debe decir, aprueba o no la consulta tal como la redactó el gobierno. Así que se necesita contar con al menos 54 votos para proceder. De acuerdo con Sanguino, esperan al menos 60 votos a favor para sacar adelante esta iniciativa. Son 30 días con los que cuenta el Senado para pronunciarse y tomar una decisión. El gobierno dio a conocer este martes las 12 preguntas que serían incluidas en la consulta popular que el presidente Gustavo Petro radicará el próximo 1 de mayo, día festivo, Día Internacional del Trabajo, para lograr la aprobación de las reformas estancadas en el Congreso. Las preguntas tienen que ver con reforma laboral. Las 12 preguntas están centradas en la reforma laboral propuesta por el gobierno y que fue archivada en el tercer debate por la Comisión Séptima del Senado el mes pasado. Así que estas son algunas de las noticias más importantes que destacamos aquí en Al Día Noticias. Vamos a una primera pausa y ya regresamos con más noticias, más información aquí en Al Día Noticias en los 1490 del AM. Vive tu fe, 100%, Tierra Santa, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Comunícate 314-332-7711. 314-332-7711. Israel, una experiencia única e inolvidable. Deje de estar pegado a la pantalla y se sumerge en una experiencia deportiva enriquecedora. A todos los que buscan una actividad saludable educativa para sus pequeños, en Sion marcamos la diferencia con una propuesta de valor única, integrando diversión, disciplina y formación integral para niños de 4 a 17 años. Sean todos bienvenidos a Club Deportivo Sion. Soy Diego Ramírez y te presento nuestro equipo de trabajo. Inscríbete ahora y descubre cómo el fútbol puede ser más que un juego. Tenemos nuestras sedes en Fontibón, Rafael Núñez y en el parque frente al Colegio Nicolás de Federman. Comunícate al 318-519-2946. Recuerda, 318-519-2946. Tu mejor elección. Con alimentación y transporte escolar se fortalece la calidad educativa en Cundinamarca. A través del PAE se han atendido a más de 200.000 estudiantes en 2.340 sedes educativas. En transporte escolar, el departamento ha beneficiado a más de 45.000 estudiantes en 139 sedes educativas rurales y 122 urbanas del territorio. Conoce más información en www.cundinamarca.gov.co. En Bogotá, pagar tus impuestos es fácil y vale la pena. Aprovecha el descuento del impuesto predial hasta el 25 de abril y haz tu aporte voluntario porque tu 10% sí suma para mejorar la ciudad. Secretaría Distrital de Hacienda. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Transitas por la Caracas entre las calles 13 y 19? Esta información es para ti. Por obras del Metro de Bogotá, este sector estará cerrado para el tráfico vehicular. Conoce las rutas alternas y los cambios de sentido de algunas vías en www.metrodebogotá.gov.co. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Al exceder el límite de velocidad, tienes mayor probabilidad de chocar y sufrir lesiones graves o morir. ¿Y por qué te digo esto? Porque soy cirujano de trauma y emergencias y me duele ver morir gente o que quede permanentemente lesionada por algo que se puede evitar. El exceso de velocidad mata. Respeta el límite. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Te imaginas un lugar donde puedas lavar tu ropa sin costo, recibir asesoría en empleo y emprendimiento y continuar con tu formación? Un espacio con actividades de bienestar, autocuidado y servicios de respiro pensado para ti. En Bogotá, mi ciudad, mi casa, tenemos 25 manzanas del cuidado que cuidan a quienes nos cuidan. Encuentra la más cercana en www.manzanasdelcuidado.gov.co. Secretaría Distrital de la Mujer, Alcaldía Mayor de Bogotá.
Con ustedes, Renagua, la ranita sabanera que llegó para enseñarnos cómo tener una nueva relación con el agua. El agua siempre será vital, al cepillártela debes ahorrar. La lavadora completa usarás, las tuberías debes revisar. Con tus hábitos haces parte de salvar el planeta. Sí, cuidamos el agua para cuidar de ti. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Ser docente en Cundinamarca vale la pena. 185 maestros del departamento se beneficiaron del programa de formación en alianza con el Ministerio de Educación y la Universidad Javeriana de Cali. Ambientes pedagógicos para la construcción de paz, desarrollo de habilidades STEAM con enfoque de género, metodologías activas en el aula y diseño universal para el aprendizaje son las líneas de conocimiento. Encuentra más información en www.cundinamarca.gov.co. Al Día Noticias, la entrevista. En Al Día Noticias estamos con el concejal Emel Rojas. Una nueva disposición de la administración distrital, la rumba hasta las 5 de la mañana. ¿Qué concepto le merece? Bueno, me parece que no es la mejor medida. Realmente lo que nosotros estábamos pidiendo y lo que pedimos en el caso particular y personal como autor de Bogotá 24 horas, es que Bogotá se debe pensar es para servicios, para atenciones, para desarrollo económico incluso, y no exclusivamente en rumba. Es decir, creo que aquí lo que se debió haber hecho es buscar la manera de que Bogotá funcione 24 horas, no que extendamos la rumba hasta las altas horas de la mañana, como es la decisión del alcalde. Yo sí creo que nosotros debemos buscar es que Bogotá sea productiva 24 horas, que preste servicios 24 horas para personas que no pueden acceder a los servicios normalmente porque trabajan, porque incluso laboran a veces fuera de Bogotá. Creo que no es la mejor medida que toma el alcalde frente a la rumba en Bogotá. ¿Qué hay de malo en tener la rumba hasta las 5 de la mañana? No es malo tener la rumba hasta las 5 de la mañana, es el mensaje que se está enviando, que Bogotá es una ciudad rumbera. Bogotá tiene rumba, perfecto, no pasa nada, pero ¿dónde está el proyecto de acuerdo, el acuerdo que es acuerdo de la ciudad, que habla de Bogotá 24 horas, que presta servicios, que descongestiona la ciudad, que tiene la posibilidad de que se haga carga y descargue de elementos en el centro de la ciudad, especialmente donde se congestiona en el día, para que se pueda desarrollar 24 horas? ¿Dónde están los servicios de salud atendiendo a una población para afiliación, para citas, para gestión? ¿Dónde está ese convenio con el Estado para que haya una notaría abierta de noche con la seguridad? ¿Dónde está Transmilenio para que la gente se pueda movilizar? ¿Dónde está especialmente en el centro de la ciudad los servicios de integración social que puede prestar el distrito? Yo no me opongo a que haya rumba, pues cada quien decide cómo hacer, pero el distrito debería haber proveído esas posibilidades de presentar alternativas para que Bogotá funcione 24 horas, productiva, con servicios y atendida por la oferta pública. Pero también algunos sectores ven que extender la rumba hasta las 5 es extender el alcoholismo, extender las riñas, también los borrachos en la calle, los accidentes. Bueno, ese es un tema de cultura ciudadana también. Ahí creo que no hemos avanzado. Claudia López se rajó en cultura ciudadana. Galán no ha empezado al tema de la cultura ciudadana. Necesitamos más cultura, necesitamos más autoridad y por supuesto que por ejemplo cuando uno mira las lesiones personales, en la estadística de la Secretaría de Seguridad se demuestra que las heridas que se presentan en las lesiones personales se dan mucho más por riñas y las riñas se dan más por consumo de alcohol. José Ali, ¿cómo va la implementación de esa propuesta, de ese proyecto de Bogotá 24 horas? ¿Qué se ha logrado avanzar? Pues ahí hay unas personas encargadas, hay una persona encargada precisamente de desarrollar el proyecto, pero realmente que haya tenido un avance y que tenga una apuesta desde la administración, todavía no lo vemos con ese compromiso y con la posibilidad real de que Bogotá sea 24 horas como otras ciudades del mundo. Pero insisto, necesitábamos más productividad, más servicios, más compañía desde lo público y no exclusivamente Bogotá rumbera.
A propósito de servicios, en este debate de control político que se adelanta en el día de hoy, algunos sectores han querido responsabilizar del racionamiento de agua a la administración de Carlos Fernando Galán y han dicho que ha sido ineficiente su desempeño. ¿Usted cómo ve este asunto? Bueno, es que infortunadamente ni Carlos Fernando ni Max Enríquez pueden determinar cuál es el nivel de lluvia durante este año. Se pueden hacer algunas progresiones, proyecciones, pero que realmente podamos decir cuándo iba a estar lleno los embalses, no. Creo que Carlos Fernando tomó una muy buena decisión, que fue a ampliar la posibilidad con los trenes que están del río Bogotá. Creo que eso funcionó, eso alivió un poco la presa de Chingaza, que es la que más provee. Se esperaba que estuviera para, digamos, 74% de llenado en abril, no se va a lograr, pero creo que no vamos a tener más racionamiento. El racionamiento, creo que donde sí se equivoca el alcalde es en no haber gestionado otras cosas. Lo del agua, insisto, la puesta en marcha del tren del río Bogotá, perfecto, ayudó. Tuvimos algunos problemas probablemente de que no era el agua más tratada o más pura, pero indiscutiblemente de consumo y buena. Pero lo que le faltó fue esa cultura ciudadana. Pasamos de 15 metros, estamos bordeando los 19 metros de consumo, o sea, no está funcionando. Por otro lado, ¿dónde están unos programas para utilizar el agua lluvia, que fue lo que yo le pedí? Unos tanques de agua como se hicieron o como lo hizo el gobernador de Cundinamarca, y donde el acueducto, por ejemplo, no envió con la factura un dispositivo plástico de bajo costo que se instala en las llaves para ser ahorrador de agua. Eso no vale nada. Creo que ahí sí falló el alcalde, pero por lo demás el régimen de lluvias en Colombia, en este caso por el cambio climático, pues obviamente también. Muy bien, vamos a mantener ahí la entrevista, que hemos tenido allí una dificultad por el servicio de internet. En la declaración del concejal ya vamos a retomar esta entrevista con el concejal Emel Rojas. Vamos a quitarla y a volver a tratar de llegar con esta entrevista donde nos está hablando un poco sobre esta situación del racionamiento de agua, que es uno de los debates que se han adelantado en el día de hoy en el Consejo de Bogotá. Aquí es nuevamente el concejal Emel Rojas. En Al Día Noticias estamos con el concejal Emel Rojas. La Calera ha tenido algún avance de obras, no todas las que uno quisiera, pero infortunadamente llegan hasta el peaje. Esas dos obras de salida al oriente y obviamente salida llano también por esa zona, pues puede tener algún retraso. Indiscutiblemente la Luz Sur nos tiene que ayudar. Lamento mucho que el tramo norte no se vaya a desarrollar y espero que la Boyacá Norte sí se pueda desarrollar, pues, digamos, se pueda terminar porque pues está avanzando. Concejal, sigue lloviendo en Bogotá y se siguen inundando las vías, sigue siendo un colapso la movilidad. ¿Cómo ve la situación? ¿Hay fallas en el drenaje en Bogotá? Bueno, aquí hay que decir, digamos, ser justo con la respuesta. Un lado es que efectivamente por el cambio climático se está concentrando la lluvia en ciertas zonas, es decir, la pluviosidad en sectores puntuales durante un tiempo puede ser corto, pero muy fuerte, se está repitiendo. No llueve sobre todo Bogotá, llovió en Galerías, llovió en la 80, llovió en la Sexta, llovió en la 80. ¿Eso qué pasa? Que obviamente hay un nivel de pluviosidad puntual muy alto en ciertas zonas. Y por otro lado, el tema de las basuras. Es decir, sí falta mantenimiento en el tema de los drenajes, pero más que el mantenimiento de los drenajes que corresponde puntualmente al acueducto, es el manejo de las basuras en Bogotá. Eso está afeando la ciudad. La señora directora de la UAS no ha sido capaz y no va a ser capaz. Y lo que yo creo que va a pasar es que vamos a estar inundados cada día más de basura. ¿Por qué no va a ser capaz? Pues que a esta hora tendría que estar el modelo ya avanzando, tendría que estar la licitación para las zonas de servicio exclusivo. Yo no veo que eso avance. El último debate no presentó lo que tenía que haber presentado y yo no creo que tenga la capacidad para desarrollar. Y entonces obviamente eso también impacta no solamente en el tema de las inundaciones, también está impactando en la sensación de seguridad. Si usted va por un sitio donde hay basura y no hay bombillos y hay ventanas rotas, la teoría de las ventanas rotas, pues usted no pasa por ahí. Y entonces usted dice, ahí es inseguro. Jamás han robado ahí, pero usted siente que lo van a robar.
eso es percepción. Entonces, eso está afeando la ciudad y eso está impactando la seguridad. Cuando uno mira algunas cifras, no todas, de seguridad del alcalde, algunas cifras del alcalde han mejorado en temas de seguridad. Pero ¿por qué la percepción de inseguridad sigue creciendo? Porque hay basuras en la ciudad. Concejal, en dos temas nacionales, ¿sí le hizo conejo el presidente al Consejo de Estado transmitiendo la locución o Consejo de Ministros? Conejo, orejón, porque es que lo que hace es más que conejo, es retar la autoridad. Pero es que ese es Petro. Petro nunca ha estado sometido a la autoridad. De hecho, por eso es que va a ser guerrillero y por eso es que está en contra de todo lo que sea la norma, la estructura. Y él se siente por encima de la norma. Entonces, cuando el Consejo de Estado dice que hay un marco para él poder desarrollar las intervenciones y el Consejo de Ministros dice, bueno, entonces yo le digo cómo es. ¿Y cómo es? 2 horas de intervención con funcionarios de la administración nacional diciendo, yo hago lo que se me da la reverendísima gana. Ese es Petro, infortunadamente, pero lo elegimos los colombianos. ¿Y qué toca hacer? Esperar a que termine. No hay otra alternativa. Así que, insisto, no solamente le hizo conejo, sino que también retó la autoridad. Eso es propio de Petro. Pero entonces ya el Consejo de Estado inició una investigación por desacato, ahí no va a pasar nada. Ahí no va a pasar nada porque el Consejo de Estado probablemente, pues soy abogado, pero pues no tengo esa profundidad de estudio, ese nivel puntual allá. Y a lo mejor el Consejo de Estado dice desacato y le voy a decir que se tiene que llamar la atención y que tiene que públicamente rectificar. Y entonces se va a rectificar riéndose como lo hizo con la rectificación de la familia Vargas Lleras, por ejemplo, como le ha tomado el pelo sistemáticamente a las decisiones judiciales. Se conocieron las 12 preguntas de la consulta popular, la van a radicar el 1 de mayo. ¿Cree usted que el Congreso, el Senado debe aprobar esa consulta y que los colombianos acudamos a las urnas? No me quiero meter en las decisiones del Congreso, pero yo creo que el Congreso la va a aprobar y yo pensaría que la debe aprobar. Ahora, que Colombia salga a votar esas preguntas como están redactadas, no lo sé. Yo pienso que no. Yo pienso que no porque indiscutiblemente eso debería haber sido tramitado en un proyecto de ley, es una tosudez del gobierno, es otro reto al Congreso, pero yo creo que el Congreso lo va a aprobar. Lo que yo sí no creo es que ese embeleco de la consulta vaya a pasar porque necesita una buena cantidad de votos y vamos a perder una buena cantidad de dinero, podemos perder sin problema $500 millones sin ningún problema con esta consulta. Concejal, muy amable, gracias. A usted, Dios los bendiga y Dios los bendiga a todos. Es el concejal de Bogotá, Emel Rojas, en los micrófonos de Al Día Noticias. Las 12 del día, 34 minutos. Vive tu fe, 100%, Tierra Santa, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Comuníquete 314-332-7711. 314-332-7711. Israel, una experiencia única e inolvidable. ¿Transitas por la Caracas entre las calles 13 y 19? Esta información es para ti. Por obras del Metro de Bogotá, este sector estará cerrado para el tráfico vehicular. Conoce las rutas alternas y los cambios de sentido de algunas vías en www.metrodebogotá.gov.co. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Con ustedes, Renacua, la ranita sabanera que llegó para enseñarnos cómo tener una nueva relación con el agua. El agua siempre será vital. Al cepillártela debes ahorrar. La lavadora completa usarás. Las tuberías debes revisar. Con tus hábitos haces parte de salvar el planeta. Sí, cuidamos el agua para cuidar de ti. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Cuidas, trabajas, estudias y sientes que no tienes tiempo para ti. La Secretaría Distrital de la Mujer, con la nueva estrategia de cuidados itinerantes, acerca los servicios de cuidado y asesoría psicojurídica a las mujeres en su cotidianidad. Si por tiempo o movilidad no pueden acercarse a nuestras manzanas del cuidado, consulta en www.manzanasdelcuidado.gov.co la oferta de cuidados itinerantes. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Secretaría Distrital de la Mujer, Alcaldía Mayor de Bogotá.
Al exceder el límite de velocidad, tienes mayor probabilidad de chocar y sufrir lesiones graves o morir. ¿Y por qué te digo esto? Porque soy cirujano de trauma y emergencias y me duele ver morir gente o que quede permanentemente lesionada por algo que se puede evitar. El exceso de velocidad mata. Respeta el límite. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Bogotá, pagar tus impuestos es fácil y vale la pena. Aprovecha el descuento del impuesto predial hasta el 25 de abril y haz tu aporte voluntario porque tu 10% sí suma para mejorar la ciudad. Secretaría Distrital de Hacienda. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Estudiar con hambre no es opción. Más de 8.000 estudiantes en Cundinamarca reciben alimentación gratuita en el colegio. Gracias al programa PAE Nuestro, ningún joven tendrá que elegir entre estudiar o comer. Este es un trabajo en conjunto con el IDACO y las asociaciones de las Juntas de Acción Comunal del departamento. Padres, madres, apoyemos el futuro de nuestros hijos. Conoce más en www.cundinamarca.gov.co. Ya tenemos en Colombia las 12 del día y 37 minutos. Tenemos noticias del Consejo de Bogotá. Lo que usted debe saber del Consejo de Bogotá en Al Día Noticias. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, alertó sobre el riesgo en la adjudicación de la manzana 22 y manzana 10 de San Victorino, propiedad del distrito. Son 92.000 metros cuadrados a través de un proceso liderado por Renovo Bogotá que presenta serias dudas, dice el concejal. Por ejemplo, cita que hay un único oferente. El proceso parece direccionado, dice el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño. Le hemos pedido a los órganos de control un acompañamiento especial a las dudas que hoy surgen en el proceso de adjudicación de uno de los contratos más grandes que hay hoy en Bogotá. Este es, como tal, la adjudicación a título oneroso, dice el objeto, de los dos lotes más importantes a nivel comercial del país que están ubicados en el sector de San Victorino. Los lotes 10 y 22, en donde se está buscando un privado que desarrolle un centro comercial, que además lo comercialice, pero también que genere como tal una revitalización para el sector de San Victorino. Hoy el único proponente con el que se está llevando el proceso de contratación ha entregado una garantía de más o menos 450.000 millones de pesos, lo cual está respaldado con un bien inmueble que ellos avalúan en ese valor, pero que el año pasado, por ejemplo, en Cartagena pagó impuesto predial sobre 14.000 millones de pesos. Hay muchas más dudas sobre la forma en cómo se está llevando este contrato, sobre la forma en cómo se planeó, pero sobre todo en el fondo, y es que estas dos manzanas son de gran importancia para el nivel comercial, para el desarrollo de la ciudad, y no se puede llevar un proceso con poca planeación, pero sobre todo un proceso de afán como el que se está llevando a través de la empresa de renovación urbana. Pedimos a los órganos de control, pero también a la administración, darle la altura que tiene la adjudicación de estos dos predios. No estamos hablando de cualquier predio, estamos hablando de los dos predios más importantes a nivel comercial, en donde se hará un proyecto de casi 90.000 metros cuadrados, que esto es casi igual al proyecto o al centro comercial que existe hoy en Unicentro. Así que órganos de control y alcaldía mayor, necesitamos toda la altura y toda la profundidad en este debate. Ahí está el pronunciamiento que ha hecho el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, sobre este proceso de transformación de la manzana 22 y manzana 10 de San Victorino, que hay serias dudas sobre la adjudicación de este contrato. Hay un único proponente, dice el concejal, que parece direccionado. A propósito del concejal Daniel Briceño, se ha pronunciado también sobre la carta del excanciller Álvaro Leiva. Y aquí acabamos de recibir también su información, su pronunciamiento sobre lo que representa estas declaraciones que ha hecho Álvaro Leiva en torno a la adicción a las drogas que tendría el presidente de la República, Gustavo Petro. Petro, drogadicto. Y esto es de la mayor gravedad y no lo está diciendo la oposición. Ojo a esta carta que le escribe el señor Álvaro Leiva al presidente Gustavo Petro, en donde revela cosas muy graves para Colombia.
Les voy a leer este fragmento que me parece muy preocupante. Los recuerdos que todavía tengo frescos de episodios ocurridos siendo yo el primer testigo me producen aún desazón y desconcierto. Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció 2 días en París durante una visita oficial. Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe en dónde había estado. Me apena decirlo hoy, tarde ciertamente, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. Pero, ¿qué podía hacer yo? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar. Sus desapariciones, llegadas tardes, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes, cuestionadas compañías según algunos y otros descuidos suyos, se han registrado y se siguen registrando, señor presidente. Bien se sabe que ha caído usted en muy frecuentes tiempos de soledad, ansiedad, depresión y otras manifestaciones de difícil superación, algunas de alto riesgo, todo conocido por bocas muy cercanas a usted. Es el fragmento donde el señor Álvaro Leiva, ex canciller de Gustavo Petro, lo acusa directamente y públicamente de que el presidente tiene un problema de drogadicción. Y no es la oposición, también lo había dicho la periodista muy cercana al presidente Gustavo Petro, la señora María Jimena Duzán, en donde también le había preguntado a través de una columna si era verdad que él tenía problemas de drogadicción. Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos todos y la reflexión a la que tenemos que llegar es: ¿qué está haciendo el Congreso de la República? ¿Está Gustavo Petro gobernando y manejando el país, las finanzas, la seguridad, la inteligencia en toda su cabalidad? ¿Están las condiciones del señor presidente de la República para seguir gobernando el país, para seguir llevando las riendas? Es muy grave y desde aquí le hacemos un llamado. El Congreso de la República tiene que ser enérgico y tiene que ser firme. Los cabales del presidente de la República, las capacidades del presidente de la República deben entrar a debate público. Nosotros creemos que después de estas revelaciones del señor Álvaro Leiva, que no es de la oposición, es un petrista consagrado, y también después de lo que dijo la periodista María Jimena Duzán, debe en este momento convalidarse y debe entrar a debate las capacidades del presidente Gustavo Petro para manejar Colombia. Ahí estaba entonces algunas de las reacciones que se han conocido, justamente esta del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, a raíz de esta polémica y dura carta de Álvaro Leiva, ex canciller de la República, muy cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro. Así que esas algunas de las reacciones. Vamos con noticias a esta hora de Bogotá y más adelante volveremos con la concejal Cristina Calderón del Nuevo Liberalismo. También hizo referencia a esta noticia muy superficial. No lo desarrollamos mucho porque realmente pues, hace parte del ámbito personal del presidente. Ahora, algunos consideran que él, por ser el presidente, debería darle la cara al país y confesar, como lo han hecho otros funcionarios, que sí, que tiene problemas de adicción, pero que también se someta a un tratamiento, es lo que algunos consideran. Entonces ahí está el debate si es exclusivo de su resorte personal o por ser el presidente, pues debe garantizar que está en excelentes condiciones para dirigir el país. Así que vamos con noticias de Bogotá y ya regresamos con más reacciones sobre esta, la noticia del día. En Al Día Noticias, información de la capital de la República. Y tiene que ver con el 25 de abril, 21 ya pasó, 25 se está venciendo el plazo para el pago del predial con descuento, 10% de descuento. Así que la Secretaría de Hacienda está anunciando una feria de servicios. Dice la Secretaría de Hacienda en su cuenta de X: infórmate, participa y paga en
numeral Bogotá, mi ciudad, mi casa, asiste a la gran feria de servicios y ponte al día con Bogotá. Además podrás contribuir con un aporte del 10% para la seguridad de la ciudad. Tu aporte sí suma, dice la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena. Queremos invitarlos a la gran feria de servicios de la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Se llevará a cabo entre el 21 y el 25 de abril en el Movistar Arena. Ahí podrán resolver todas sus dudas, pagar sus impuestos, quedar al día con la ciudad. Tendremos funcionarios de catastro distrital para solucionar todas las dificultades que tengan los contribuyentes de nuestra ciudad. Y finalmente, aprovechar para invitar a todos los ciudadanos a poner un 10% por Bogotá, hacer su aporte voluntario que nos permitirá invertir en tecnología, en cámaras para que nuestros barrios sean más seguros. Y en el caso del ICA, apoyar a más de 33.000 jóvenes en el programa Jóvenes a la E. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Muy bien, ahí está entonces la invitación que hace la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, Feria de Servicios. Se está realizando en estos momentos en el Movistar Arena para quienes tengan pendiente su pago y recordar que va el descuento del 10% hasta el 25 de abril. Tenemos también noticias de Bogotá en relación al metro de Bogotá. Hay buenas noticias que entrega Leonidas Narváez. Él es el gerente de la empresa Metro de Bogotá. El gerente de la empresa Metro de Bogotá, José Leonidas Narváez, compartió un nuevo video en el que se muestra que siguen avanzando las diversas pruebas al primer tren de la primera línea del Metro de Bogotá. La prueba más reciente mostró que el sistema puede operar en periodos de lluvia. Así que vamos con esta imagen. No tiene declaración, pero sí muestra un poco las pruebas que se están adelantando con el Metro de Bogotá en China, donde lo están fabricando. Así que ahí vemos entonces, aparte de este movimiento de la prueba con agua, para ver si se filtra o no el agua, si van a estar seguros los usuarios, los pasajeros, al momento de ir en transporte en medio de un diluvio, por ejemplo, un aguacero bien fuerte, y ahí se está mostrando pues que no hay ninguna dificultad en estos momentos que se tiene con esta primera línea, con este tren que hace parte de la primera línea del Metro de Bogotá. Así que siguen las buenas noticias de la empresa Metro de Bogotá, las pruebas que se siguen avanzando en estos momentos. Ahí está entonces la información a través de un video que nos ha compartido Leonidas Narváez, quien escribió en su cuenta de X. Continúan las pruebas a los vagones del tren de la línea 1 que recibiremos en septiembre. Se realizan pruebas de estanqueidad para asegurar que podrán operar en los periodos de lluvias de Bogotá, mi ciudad, mi casa. Numeral, aquí sí pasa, es la información que publica Leonidas Narváez, el gerente de la empresa Metro de Bogotá. Atención que la SAE denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en la asignación de cargos en la entidad. La denuncia dirigida contra persona indeterminada hace alusión a posibles delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio. Así que el abogado Francisco Bernate, actualmente vinculado a la SAE como su defensor, presentó ante la Fiscalía un recurso legal por posibles irregularidades en la asignación de cargos dentro de dos piscícolas administradas por el Estado, Acuapesca y Emapeya. La denuncia dirigida contra persona indeterminada hace alusión a posibles delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio. Otra noticia, Jaime Saade, feminicida de Nancy Mestre, trasladado a la Tramacúa de Valledupar por el IMPEC. El asesino de Nancy Mestre fue enviado a la cárcel donde permanecen criminales de la talla de Rafael Uribe, asesino de la pequeña Juliana Zamboni. Una cita médica fue la causa de la decisión del traslado. Reiteramos, Jaime Saade, feminicida de Nancy Mestre, fue trasladado por el IMPEC a la cárcel de Tramacúa en Valledupar. Además, la entidad anunció que abrirá 2 investigaciones en contra de un funcionario que adelantaba una remisión médica para el asesino. Vamos nuevamente con noticias de Bogotá. Decíamos que teníamos reacciones en el Consejo de Bogotá con la concejal
Cristina Calderón del Nuevo Liberalismo. En Al Día Noticias estamos con la concejal de Bogotá, Cristina Calderón. Concejal, la administración distrital autoriza la rumba hasta las 5 de la mañana. ¿Qué concepto le merece? Esto me parece muy bien, la verdad, es uno de los pasos para volver a Bogotá una ciudad 24 horas. Tiene unas, digamos, externalidades que tenemos que mirar en temas sobre todo de ruido, porque hoy pues pasó la ley del ruido, pero todavía, digamos, no está regulada en las ciudades y en los territorios, entonces tenemos que hacer eso porque pues hasta las 5 de la mañana los vecinos de los bares no van a dar, y los bares además me parece bien que puedan estar abiertos hasta las 5 de la mañana, esto les va a ayudar, digamos, en su economía o en sus finanzas. Pero también pues los bares en Bogotá tienen que empezar a ser mejores vecinos y empezar a cumplir las leyes y las normas que hoy muchos, no todos, pero muchos no lo hacen. Entonces lo celebro, pero también creo que hay que mirar otra vez las externalidades que esto pueda tener y abordarlas. No quiere decir que pues devolver la norma, sino abordarlas cuando se estén presentando. ¿Cómo evitar que se disparen los accidentes, las riñas, los borrachos? Sí, bueno, es importantísimo, digamos, la cultura ciudadana y las personas, pues también, cuál es el sentido de emborracharse hasta perder el control, ¿no? Y entonces es que miró a mi mujer y entonces lo voy a matar, eso siento que los colombianos pues tenemos que mejorar en nuestras reacciones y en nuestro comportamiento, y eso es responsabilidad de cada uno, porque aquí decidimos que todo es responsabilidad del Estado y que el Estado nos tiene que educar para ser mejores personas. Pues no, la verdad es responsabilidad de cada uno y hay que empezar a tomar, digamos, acción sobre eso. Pero pues también todo esto de los bares está coordinado con la Secretaría de Seguridad, Justicia y Convivencia, o Convivencia y Justicia de la ciudad, con Integración Social, con la Secretaría de Movilidad. Entonces, pues digamos, esto es un esfuerzo conjunto de la administración, no es solo los bares pueden abrir hasta las 5 de la mañana, sino pues es todo un esfuerzo institucional del distrito, que yo creo que es muy importante, y hago un llamado porque sí, lo más importante creo que sería ampliar los horarios del transporte público, de Transmilenio, del SITP, para que sean 24 horas, porque una ciudad 24 horas pues no puede funcionar sin transporte público. Sí, hablábamos con el concejal Emel Rojas, autor de la iniciativa Bogotá 24 horas, y es que lamenta que esta misma estrategia no se logre ampliar a otros sectores, el sector bancario, por ejemplo, el sector del transporte. Sí, por supuesto, Bogotá, digamos, esto es un primer paso para volver una ciudad 24 horas, no es tan fácil y no es hacer así, decir todo va a funcionar 24 horas, porque pues tiene temas de sueldos, de salarios, de economía, de cómo, pues de logística, de cómo funcionan, entonces qué rutas de transporte se abrir 24 horas, cuáles no, etcétera, pero en eso pues está trabajando. Yo celebro que esto es un primer paso. Bogotá debe ser una ciudad 24 horas y no son solo los bancos, digamos, como el sector privado el que debe abrir 24 horas, sino pues también el sector público, el tema de seguridad, de integración social, hábitat, todo debe estar, puede que no todo abierto 24 horas, pero sí debe haber unas acciones y unos, digamos, como módulos o algo alrededor de la ciudad para que el distrito, pues el Estado, digámoslo así, funcione 24 horas. Concejal, sobre este tema de debate de control político que se adelanta, ¿se quiere como responsabilizar a la administración de Carlos Fernando Galán de haber fallado en este tema del racionamiento? ¿Usted cómo ve la situación y este debate que se está haciendo desde la oposición a la administración? Pues la verdad me parece injusto y desinformado, porque en el empalme que se hizo con la administración de Claudia López, la administración pasada escondió unos datos diciendo pues que que la falta de agua en Bogotá se iba a dar aproximadamente desde 2030 y una falta grave en 2040. Eso daba un tiempo para poder tomar, digamos, unas acciones concretas para evitar esto. ¿Qué pasó? Fue 4 meses después. Entonces, pues la administración pasada escondió unos datos. La administración de Petro, pues de Gustavo Petro cuando fue alcalde, que hoy es la oposición en Bogotá y son los que están dando el debate, pues decidió no construir Chingaza 2, decidió no tomar acciones para evitar que esto pudiera pasar a futuro. Entonces la administración Galán hoy sí está tomando acciones concretas, hoy está siendo responsable con la ciudad, se está trayendo más agua desde el sistema norte, y no solo porque antes el 70% del agua llegaba del sistema Chingaza, que es Chuza, San Rafael y el río Teusacá. Hoy se está trayendo mucha más agua del sistema norte,
se está filtrando del sistema, digamos, del río Bogotá y se están tomando otras acciones concretas, se está mirando qué se puede hacer con el agua subterránea, si se puede hacer otro embalse en Chingaza o no, pues se están haciendo los estudios porque parece que hoy no está lloviendo lo suficientemente en el sistema, digamos, Chingaza, y cada año es menor, entonces hacer otra represa ahí pues tal vez no se justifica, pero sí se están tomando medidas desde diferentes perspectivas para que Bogotá no se quede sin agua nunca. Le acaban de reclamar a la administración que no ha hecho nada con el tema de las aguas lluvias, de poder capitalizar ese recurso. Pero eso es mentira, es que uno decir mentiras es muy fácil y no, entonces lo que sí se está haciendo desde Hábitat, todas las viviendas nuevas de la Secretaría de Hábitat y todos los mejoramientos de vivienda que se están haciendo desde la Secretaría de Hábitat tienen que tener un sistema para recolección de aguas lluvias. Entonces sí se están haciendo cosas. Otra vez, el Estado, ¿por qué vivimos en un país donde creemos que el Estado es nuestros papás? Esto es un Estado demasiado paternalista. Si usted quiere tener aguas lluvias y recolección de aguas lluvias en su casa, en un edificio o en una casa que ya está construida, que no necesita mejoramiento de vivienda por parte de la Secretaría de Hábitat, hágalo, bien pueda. Bueno, concejal, parece que esta administración lo que sí le está yendo muy bien es en el tema de infraestructura, que es quizás una de sus banderas como concejal, y es la entrega de obras importantes, mega obras. Ahí está el tema del metro que avanza más de un 51%, el cable de San Cristóbal, se siguen entregando vías. Impresionante lo que está haciendo esta administración con las obras. Yo fui la más dura crítica del IDU. Yo creo que al IDU hay que reformarlo y en eso se está trabajando también, para hacerle una transformación institucional a la entidad. Porque, por ejemplo, en los 4 años de Claudia López no se hizo nada. Se abrieron huecos, se dijeron que la ciudad pues iba a progresar y no se hizo nada. Es la concejal Cristina Calderón. La entrevista completa la pueden ubicar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Vivian Beltrán en los servicios técnicos. Yo soy John Didier Rodríguez. Les esperamos mañana a partir de las 12 del día en los 1490 del AM. Así que les deseamos que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.